Hola, qué gusto saludarles. Es para mí un enorme gusto darles la bienvenida a otro ABC aquí en el centro. Y hoy estamos de manteles largos con el maestro Luis Gustavo Parra Noriega, quien es el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. Bienvenido, maestro, y la verdad es que aunque yo pudiera hacer una reseña inmensa de usted, lo único que les quiero comentar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del centro, que él fue uno de los partícipes al momento de hacer la Ley Federal de Protección de Datos Personales del Estado de México. Doctor Everardo, si me permites, ¿podrías darle la bienvenida a nuestro invitado de honor? Con mucho gusto, muchas gracias, Emily. Mi estimado maestro Gustavo Parra, qué gusto que te encuentres en el Centro de Estudios Laboral y de Seguridad Social. Y el nombre lo indica todo. La idea es que nos puedas compartir tus experiencias en las relaciones de trabajo. Bienvenido a tu casa y muchas gracias, maestra Emily. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación, Emily y Everardo, al Centro de Estudios Laborales y Seguridad Social, y aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Mucho se ha hablado, maestro, de la debida diligencia que tienen que tener los empleadores, pero sin lugar a dudas, ahora estamos hablando de una debida diligencia reforzada a través de programas de cumplimiento, a través de compliance, y la propia Ley Federal del Trabajo ha subido modificaciones nunca antes vistas para nosotros y se está revolucionando, inclusive en la manera en que hacemos el proceso en derecho al trabajo. Con usted yo quisiera apartar este tema. ¿Cómo deberían los empleadores empezar a empaparse en el tratamiento adecuado de datos personales y datos personales sensibles de su capital humano? Bueno, primero siendo conscientes de que es un derecho humano, precisamente. Yo creo que eso es lo más importante. No estamos hablando de cualquier derecho subjetivo o cualquier obligación simplemente de ley, sino estamos hablando de derechos humanos. Y la protección de datos personales, pues se reconoce en nuestro artículo 16, párrafo segundo, formalmente desde el 2009, aunque ya desde el 2002 había referencias importantes y en el 2007 empieza a aparecer en nuestro texto constitucional este concepto. Realmente se consolida y toma carta de naturaleza constitucional cuando establece que todo mundo, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición en términos de la ley. ¿Y cuál es ley? Pues la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos de sujetos obligados y las correspondientes en los estados. Y ahí establece que solo se establecerán algunos supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, que la ley reconoce 8 principios y 2 deberes. Y todo esto solo puede ser excepcionado por razones de seguridad nacional, de orden público, de seguridad y salud públicas o para proteger derechos de tercero. Entonces, es la llamada doctrinalmente desde los 60s y luego se consolida el concepto en los 80s con la decisión del Tribunal Constitucional alemán de la llamada autodeterminación informativa, en donde realmente se le da a cada una de las personas, a cada uno de nosotros, esa facultad, ese poder de disposición y control de nuestra información personal. Entonces, cualquier empleador, cualquier persona que trate datos, pues tiene que ser muy consciente precisamente de que esa persona que va desde en un proceso de contratación, apenas, así cuando surge la oferta de la plaza o del puesto de trabajo, desde ahí se tiene que proteger la información, porque no es porque sea no empleado, sino es por ser persona. Entonces, desde un inicio, pues hay que contemplar, pues lo más básico que pudiera ser el principio, cumplir con el principio de información, es decir, el aviso de privacidad, y que en el aviso de privacidad, bueno, venga contemplado la finalidad de los datos
para qué se van a usar esos datos, con qué plazo de conservación, en fin, todas las finalidades primarias y secundarias. Tiene que haber implícito en todo este esfuerzo y en todo este proceso desde la contratación y por supuesto durante la relación laboral, de lo que es el principio de lealtad. Es decir, no utilizar pues medios engañosos, fraudulentos o sorprender al individuo, a la persona, eh, para obtener datos de él, pues, y usarlos además para otro fin que no sea el que se está estableciendo para ello, ¿no? En fin, cuestiones de ese tipo, yo empezaría con ese tipo de cuidados. Por supuesto, eh, esta, esta materia, pues que ha ido consolidando pues lo que es su cuerpo doctrinal, también nos habla del principio de responsabilidad. Y ese principio de responsabilidad es fundamental en la lógica de una institución, de una empresa o de alguien que contrata algún personal siendo profesionista, justamente porque implica que, por un lado, está cuidando que se cumplan todos los otros principios y al mismo tiempo tiene que tener pues los mecanismos, los sistemas, las medidas adecuadas de tipo administrativo, de tipo técnico, de tipo físico, capacitar a quienes hacen todo ese tratamiento de datos o quienes están en la relación directa con ese capital humano y tiene que cumplir con este tipo pues digamos, de principio. Ahora se habla de, justo en la lógica del compliance y de la accountability, de la responsabilidad demostrada. Es decir, tenemos que tener establecido, pues en las bitácoras, en las diferentes, pues a lo mejor políticas de organización interna, cómo estamos cumpliendo con la ley, porque eso nos lo va a pedir la autoridad en cualquier caso que surja o en cualquier denuncia que se tuviera o en una investigación incluso de oficio que surgiera directamente. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que tienen que cumplir. Yo empezaría por ellas y a reserva de lo que ahorita sigamos platicando. Muchas gracias, maestro. Y aquí nos va dando el andamiaje para hablar entonces de la materialidad de los actos que tendría que tener esos entregables cuando llegue la autoridad, porque hablamos del principio de información y ya tenemos el aviso de privacidad, que es lo primero, porque si no, tremenda multa a la que nos vamos a hacer acreedores los empleadores. Después, un debido tratamiento que incluye, como lo venía siguiendo en su plática, en este acrónimo que nosotros hemos denominado como el ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y bien importante, ¿hasta cuánto tiempo voy a hacer la conservación yo como empleador de esos datos personales? Y aquí me apunto a la siguiente: dato personal y dato personal sensible, porque en realidad dentro de una relación de trabajo, ya cuando inclusive desde que estamos en la oferta del empleo, pedimos una gran cantidad de datos y una gran cantidad de datos que se pueden diferenciar entre un dato personal y un dato personal sensible. ¿Cómo le podríamos explicar, maestro, a los titulares, a los dueños de los datos, la diferencia entre dato personal y dato personal sensible? Sí, claro que sí. Bueno, los datos personales, digamos como concepto general, son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es decir, información de nosotros que directamente nos identifique, puede ser nuestro rostro, puede ser nuestras huellas, puede ser pues nuestro nombre, puede ser pues algún documento que contenga información que directamente, nuestro INE, ¿no? Pero también hay información que nos puede hacer identificable, como el RFC, que pues si uno lo ve aislado son números y letras, pero que conciernen a una persona o la hacen identificable. La clave bancaria estandarizada, la, el CURP, ¿no? El número de seguridad social, todo eso nos hace identificar. Esos son datos personales
digamos, el concepto genérico. Pero ¿cuándo estamos con datos personales sensibles? Bueno, pues son todos aquellos que nos pueden afectar la esfera más íntima de la persona o que la utilización indebida pueda dar origen a una discriminación o generarle un riesgo grave para la persona. Por ejemplo, datos de salud son los más, digamos, típicos en la cuestión de datos sensible. ¿Por qué? Porque esa información pues afecta a lo que es pues la esfera íntima, pues de lo que nos duele, de lo que estamos enfermos, de lo que implica esa esfera de intimidad, de que solo nos concierne a nosotros, pues saber y en todo caso dar a conocer si estamos o no estamos enfermos o de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Pero además sabemos que hay enfermedades que pueden ocasionar una discriminación. ¿Cuántos años el tema del SIDA, el VIH, por ejemplo, ha sido el que una persona pues se sepa que tiene esta enfermedad, objeto o sujeto esa persona de discriminación? Y así puede haber otro tipo de datos sensibles, por ejemplo, de origen étnico, ¿no? Si somos pertenecientes a una etnia, a un pueblo originario, bueno, pues es un dato sensible porque puede haber una discriminación o podemos ponerlo en riesgo a esa persona. No, a lo mejor no hay un ejemplo en México muy específico, pero pues si vamos digamos, a cosas que pasan en el mundo, pues hay veces que si eres perteneciente a una etnia o la otra, bueno, pues te pueden matar, ¿no? Directamente en alguna conflicto de esta naturaleza en África o en algún otro lugar que está claramente todavía con ese tipo de problemática. Pero aquí también puede ser un objeto de discriminación o poner en riesgo a la persona. Bueno, lo vemos ahora con los migrantes también, ¿no? El hecho de saber de qué nacionalidad o qué etnia son, pues puede ser que sean sujetos de la delincuencia organizada. En fin, ese tipo de dato sensible es el que puede conllevar esta esfera o afectar esta esfera íntima de la personalidad. Y, por ejemplo, también los datos de orientación sexual, ¿no? Que son datos que pues también implican una sensibilidad por lo que puede ser un objeto de riesgo de discriminación hacia la persona. Y así, todos esos datos sensibles pues son entonces sujetos de una protección especial por parte de la ley. Nos exige que, por ejemplo, para recabar esos datos, el responsable o quien está tratando esos datos tiene que obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona. Entonces, pues hay que pensar dos veces. Ahora les ha dado a muchos por querer entrar a la modernidad, pero sin cuidar lo correspondiente. Por ejemplo, obtener los biométricos. Y los biométricos se han catalogado también como datos personales sensibles y pues ahora para el acceso, para checar la entrada y la salida, para pues una serie de trámites a lo mejor al interior de esa organización, se piden los biométricos. Entonces, hay que revisar si realmente es necesario el uso de esa información, por lo que implica en cuanto al riesgo de ese tratamiento de esos datos y las medidas que se van a tener que implementar precisamente en esa razón de ser un dato sensible. Entonces, a veces no es necesario y por eso es muy importante saber qué información se tiene y cuál es la estrictamente necesaria para que si se va a obtener o es estrictamente necesario, bueno, pues entonces poner las medidas, establecer todo lo que hay que cuidar respecto a la utilización de esos datos. Porque si no, pues es muy fácil que se equivoquen o es muy fácil que después vengan maltratamiento, errores o venga una denuncia y después una investigación y después una sanción y una multa que se hubiera podido evitar
simplemente atendiendo a lo que se llama también el principio de proporcionalidad. Es decir, a ver, lo vas a utilizar ese dato para dar acceso, ¿qué no te sirve nada más una bitácora donde se registre la gente o simplemente que firme una, pues no sé, una lista o envíe un correo electrónico diciendo aquí estoy ya en mi puesto de trabajo? Es decir, hay otras maneras, hay otras formas que de acuerdo a la finalidad son proporcionales. Entonces, ahí hay que cuidar mucho en ese sentido y por lo tanto, bueno, pues atender a esa naturaleza de los datos, porque justo las sanciones, una de las características o de los aspectos que revisan es la naturaleza del dato. Y si el dato es sensible, las multas se pueden duplicar y puede ser pues más costoso para la empresa, para la organización, la institución, pues el que traten ese tipo de datos. O luego se piden información de salud que a lo mejor no es necesaria totalmente, ¿no? O otro tipo de información bueno, hay que estar conscientes. Si piden la religión, si piden información, pues, del género, de la orientación sexual, bueno, pues, entonces cuidemos muy bien ese dato, esa información, y que solo pueda saberlo, pues, a lo mejor los altos directivos, o el jefe de recursos humanos, o quien deba saberlo, pero no todo la dirección, o no todas las personas, o que no esté plasmado, pues, de una forma que para cualquiera puede ser consultado de manera directa, y entonces sí generarle esa discriminación o esa afectación a la esfera más íntima de la persona. Estimado maestro, lo escucho y es un eje transversal que entra por la puerta principal de una entidad corporativa y atraviesa la misma y sale por la puerta de emergencia en cada una de sus partes, la estrecha relación y vinculación que tiene con las relaciones de trabajo. En materia laboral hemos pasado de trabajar en lo urgente y descuidamos lo importante. Un ejemplo, el REPS, que la maestra Emily es especialista, pero hemos abandonado otros temas. No es porque no se esté poniendo atención. Así ha estado esta cascada de reformas legislativas. Me queda muy claro que hay que hacer conciencia, uno, que es un derecho humano, y que en algo que también ya ha definido la Corte en los temas de discriminación, que no es porque sea una trabajadora o trabajador, una persona trabajadora, sino por el hecho de ser personas. Las bitácoras aquí nos está dando la sensibilidad, nos está dando herramientas muy importantes que las entidades corporativas, que los operadores de recursos humanos, incluso operadores jurídicos, debemos de poner mucha atención en las bitácoras, en las políticas, para prevenir una discriminación y también pues una futura multa. En lo que respecta al área de recursos humanos, que es fabuloso y se puede desdoblar también esta figura. Y en el tema, me gustaría preguntarle, en la figura de la transparencia de las organizaciones sindicales, también si el núcleo, el centro de la reforma laboral se concentra en las negociaciones colectivas, en las organizaciones sindicales. ¿Qué nos puede comentar de esto para poder ir cerrando esta pinza que es fundamental? Sí, bueno, esto visto desde la apertura informativa, la transparencia, eh, pues es relevante en términos de que cualquier sindicato que reciba recursos públicos, que de alguna manera sea por cualquier mecanismo, subsidio, transferencias, prestaciones o programas sociales, digamos, tiene que rendir cuentas de ese recurso que es de naturaleza pública. Y entonces cualquier persona, no solo los agremiados, sino cualquier persona puede solicitar esa información
y obtener el detalle de para qué fue usado ese recurso público, con qué montos, con qué, bajo qué contratos, pedirla y obtener la documentación de cómo se gastó, las facturas, en fin, todo el detalle correspondiente. Ahora bien, hay todo lo que no sea, digamos, ese recurso público, pues va a quedar, digamos, como información que se puede clasificar y que no necesariamente se tendría que dar a lo que es cualquier persona. Es decir, las cuotas sindicales, en fin, todo el patrimonio que se conforma por medio de los agremiados, pues ese se debe de rendir cuentas a los agremiados, ahí sí. Y ya con las últimas reformas en materia laboral, bueno, pues queda claro que debe haber una rendición de cuentas también, pues de los responsables de los sindicatos hacia sus agremiados, hacia y darles cuenta del patrimonio y de todos sus efectos específicos. Entonces, creo que la transparencia se ha ido consolidando, pues como un elemento, además, en clave democrática, para que verdaderamente los sindicatos, pues, se conviertan en, pues, instrumentos de utilidad social eh, permanentes, reales, y se eviten, pues, ese tipo de liderazgos o ese tipo, pues, de, a veces, de cacicazgos que se generan al interior de los sindicatos y que pues no permiten su sano desarrollo. Entonces, el hecho pues de las elecciones eh, pues en libertad, el hecho de rendir cuentas del patrimonio, todo eso hace que pues verdaderamente pues se viva en un ambiente de mayor libertad, de mayor democracia y que se respete sobre todo la decisión del trabajador, que eso es lo más relevante, me parece, en ese sentido. Muchísimas gracias, maestro. Y y quisiera regresarme un tantito, fíjese, todo lo que hemos platicado, ya hablamos de dos figuras muy importantes. Ya hablamos del titular de los datos personales, que en este caso en particular, que nos estamos poniendo en una relación de trabajo, pues es aquel que va a postularme para el trabajo o bien que ya es mi trabajador. Después hablamos del responsable de los datos personales, que en este caso, ¿quién va a ser? El empleador. Y que ese responsable de datos personales bien podría ayudarse a su vez de un encargado, siempre y cuando haga un contrato con ese encargado y él también vea esos mismos parámetros de cuidar los datos personales, cuidar el tratamiento de los datos personales. Yo le escuchaba cuando decía de las bitácoras y queremos hacernos los modernos y queremos utilizar la huella y queremos utilizar el iris y vamos más allá porque también la tecnología nos va ganando y entonces ahora hablamos de la geolocalización en los centros de trabajo. Y entonces ya también tengo la posibilidad de geolocalizar a mi trabajador. Voy a darle a través de un dispositivo la forma en la que yo lo pueda localizar. Qué tan proporcional es el dato si existen otros medios? Pero lo estoy basando en que son herramientas nuevas de tecnología, que el centro de trabajo afortunadamente las puede aportar y obviamente el titular de los datos me va a dar su consentimiento. Pero ¿qué sucede con aquel trabajador que a su vez es titular de datos que no me los quiera compartir? No hay forma de obligarlo a que los comparta. ¿O cuál es su opinión al respecto? Pero no me quedó claro tu pregunta, perdóname. Una vez que tengamos un medio de geolocalización y el titular de los datos, los trabajadores, no acepten que se ponga en sus dispositivos la geolocalización. Bueno, yo creo que ahí se debe conciliar esta parte de, pues, de la proporcionalidad del medio para lo cual verdaderamente es necesaria esa geolocalización. Me parece que se debe conciliar también, pues, si hay algún otro tipo de medio
digamos, menos invasivo, menos lesivo para la intimidad o la privacidad de esa persona, y primero utilizar ese tipo de dispositivos o de herramientas antes que una pues herramienta de esa naturaleza. Por otro lado, si se utiliza esa geolocalización, pues en todo caso habría que establecer también límites, horarios, tiempos que no abarquen más allá de la jornada laboral, y que de esa manera, bueno, también se cumpla con otro de los derechos que incluso se van consolidando, como son los llamados derechos digitales, en materia de, por ejemplo, desconexión, ¿no? De desconexión digital, de desconexión laboral, que pues implica también decir, a ver, ya no podemos estar las 24 horas, los 7 días de la semana, permanentemente conectados y localizables de esa manera, porque entonces, pues justo también se daña o se excede, pues justamente la lógica no solo de la relación laboral, sino pues también en la afectación ya de los derechos, como son los derechos humanos, los derechos pues básicos de la persona, a también un derecho al ocio, un derecho a la vida, un derecho a la salud, un derecho a muchas otras cosas que tenemos que también equilibrar. Entonces, a mí me parece que no se le pudiera obligar a, y me parece que se podría transgredir no solo disposiciones pues de protección de datos, sino incluso pues de ámbito laboral y de naturaleza incluso constitucional, al permitirse que se hiciera uso discriminado pues de este tipo de dispositivos. Qué bueno que haya modernidad, qué bueno que haya tecnología, pero en todo eso debe de aplicarse también lo que ahora se ha llamado la privacidad por defecto y la privacidad por diseño. Y en todos estos mecanismos, aplicaciones, etcétera, tiene que haber un uso adecuado, equilibrado, ordenado, e incluso yo diría un uso ético de este tipo de tecnología, pues que utilice Big Data, inteligencia artificial o el mecanismo que se utilice, justamente para no ver comprometidos pues los derechos básicos de la persona. Así que bueno, esa es mi opinión y creo que habría que ser muy, muy cuidadoso y no caer en el exceso, pues, de tener a las personas, como dirían, con este tipo de dispositivos que existieron, los BlackBerry, que eran como esas piedras, ¿no? Amarradas, esas cadenas amarradas que dice uno, bueno, pues, ¿cuándo me desconecto? ¿Cuándo puedo tener una vida libre de este tipo de ataduras, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi estimado maestro. Ya para finalizar, el ABC, ¿cuál sería su recomendación? ¿Cuál sería el ABC para aquellas personas, empresarios micros y pequeños, operadores también de recursos humanos, operadores jurídicos? ¿Por dónde debemos de empezar? ¿Cuál sería ese ABC que nos pudiera recomendar? Pues con gusto, yo empezaría pues con tener muy claro cuáles son mis fuentes o mis puntos de recabar información de entrada, ¿no? Que hagamos una evaluación, que hagamos un inventario de los tratamientos de datos personales que llevamos a cabo. En cualquier modalidad, desde con nuestros propios empleados, en todo el proceso de relación contractual, laboral, en fin, y respecto a mis clientes, mis proveedores, otro tipo de relaciones que se tengan con diversas instituciones, sean de gobierno, sean de naturaleza privada, tener muy claro ese inventario de tratamiento de datos. Por otro lado, tener muy claro esa evaluación de riesgos de la información que tengo. Y por lo tanto, que eso me lleve a generar una política de
cumplimiento y de tratamiento de datos personales conforme a la ley. Entonces, ahí, pues, generar un sistema de gestión de todos esos tratamientos de datos, donde, pues, hagamos el checklist de el cumplimiento de cada uno de los principios. A ver, del principio de información, lo comentamos, pues tener de cada uno de mis tratamientos de datos el aviso de privacidad correspondiente o un aviso integral general que detalle cada una de las finalidades para las cuales voy a obtener o voy a tratar esos datos personales. Y de ahí, por supuesto, cumplir con el principio de licitud, ¿no? En donde, bueno, pues justo tener perfectamente documentado, pues, la relación laboral, el contrato, la fuente, digamos, que pueda surgir de esa relación laboral y que esté perfectamente documentada. Y lo mismo en ese contrato, pues especificar cada uno de los tratamientos que van a tenerse de nuestra información, hasta para el uso de, por ejemplo, hay patrones que pues se sienten con el derecho, por ejemplo, de usar la imagen o de usar la, ¿no? Pues las fotos de los empleados para sus promocionales o para cualquier tipo de publicidad, cuando a lo mejor pues esa no era la finalidad para lo cual a lo mejor se pidió ese tipo de dato, ¿no? O de imagen específica. Y así, el principio de proporcionalidad para tratar solo los datos que resulten adecuados, relevantes, pertinentes y estrictamente necesarios para, digamos, la finalidad que justifica ese tratamiento. Otro punto importante es el de la confidencialidad, donde también se debe hacer conciencia, por un lado, del manejo de la información al interior de la organización, pero también ese trabajador respecto a sus clientes, respecto a terceros, que sea muy consciente, pues, de que debe de cumplir también y es corresponsable del deber de confidencialidad. Y yo creo que también uno de los temas básicos y del ABC fundamental, pues tiene que ver con la seguridad de la información. Ese deber de seguridad que nos implica que tenemos que tener una serie de normas y una serie, digamos, de medidas físicas, administrativas y técnicas que ayuden justamente a que esos datos pues no sean vulnerados, no se puedan hackear, no se puedan robar, poner controles internos para que un mal empleado pues no pueda en todo caso o se minimice el daño de la información que pudiera acceder de manera indebida, eh, establecer controles, supervisiones, las bitácoras que mencionábamos para tener muy claro quién puede acceder a qué información y todo lo que tiene que ver, por supuesto, de acuerdo a la naturaleza del dato, con la tecnología, ahora lo que se llama pues el perímetro y la ciberseguridad que ahora es necesario establecer, pues desde para resguardar los archivos de la propia organización, de sus empleados, de sus secretos comerciales, industriales o los que sean, hasta por ejemplo el tema de la videovigilancia, ¿no? Que pudiera haber al interior de esa empresa o organización. Y en fin, de esa forma tener entonces una política completa en donde estén clarificados los procedimientos, las políticas, las medidas de seguridad y todo lo que ahí debe de establecerse justamente pues para un adecuado tratamiento y manejo de toda esta información personal que puede tener una empresa u organización. Maestro, muchísimas gracias de verdad, porque esto no fue una plática, fue una cátedra. Le No. agradezco infinitamente que nos haya recordado los principios en protección de datos personales, evidentemente de manera magistral, licitud, consentimiento, calidad, información, responsabilidad y seguridad.
sobre todo en esta época, hablar de la seguridad de los datos personales, cuando estamos todavía muchos en teletrabajo, cuando los patrones y los empleadores hemos permitido a nuestros trabajadores que se lleven a casa mucha de la información, del know-how, pero también decirlo, la información de las nóminas. ¿Y qué pasa cuando pudiéramos estar ante una vulneración? Reforzar todas esas medidas que sabíamos que teníamos que tomar, pero a lo mejor no lo habíamos hecho porque habíamos sido algo decidiosos, porque no lo considerábamos tan importante. Yo en nombre propio, y estoy segura que en nombre del doctor Everardo, le estamos muy agradecidos que sea la primera, pero no la última, de las charlas para ABC, porque hablar de datos personales, sin lugar a dudas, es una situación muy importante para el derecho del trabajo, porque manejamos una infinidad de datos personales, porque nada más cuando hacemos y volteamos hacia el artículo 25 de nuestra Ley Federal del Trabajo, que nos habla de los requisitos mínimos que debe de contener el trabajo, ya tenemos ahí un listado de datos personales que tenemos que cubrir. Y en esa responsabilidad de hacer relaciones laborales éticas, estamos nosotros comprometidos el día de hoy. Maestro, comisionado, un gusto de verdad tenerlo aquí en casa, en el centro. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Marisol, que fue la intermediaria para poder platicar el día de hoy con usted. Así es. No, pues con todo gusto, muchas gracias. Saludos, por favor, y estamos a la orden para participar aquí con el centro. Gracias, Emily, gracias, Everardo, gracias, Marisol, y estamos a la orden. Muchas Gracias. gracias. Saludarles, gracias por este espacio, y nos llevamos mucha tarea y estamos seguros y convencidos que quienes nos vayan a escuchar a través de las redes sociales será una fuente de información muy importante. Y hablando de las redes sociales, comisionado, ¿tiene usted redes sociales? ¿Dónde lo podemos seguir? Claro que sí. Es en Twitter, @LG Parra Noriega, así todo junto. LG Parra Noriega, así es. Ya lo vamos órdenes. Claro que ahorita sí. mismo nos vamos al pajarito a seguirlo. Muchísimas Muy bien. gracias. Hasta luego, gracias.